Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas maestra. tardes. Buenas tardes. Tenemos que anotar nuestro nombre en el chat. ¿No saben? Voy a dar inicio. Empezamos ya, maestros. Sí. Maestra Carlita, maestra Alma. Sí, maestro, estamos listos. Bien, buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida y antes de iniciar con las actividades de este taller, me gustaría ¿Qué pasa, darles Pati? algunas breves Sí, me mandaron la liga, ¿te la mando? recomendaciones. Me gustaría darle algunas breves recomendaciones y Pues que yo- incluso tiene que ver con las preguntas que ya plantearon. Ese va empezando. Te la mando por WhatsApp. ¿Podríamos desactivar los micrófonos, por favor? Maestra Alma, maestro Oscar. Bien, las instrucciones son las siguientes. Efectivamente, deben de colocar su nombre completo para que se les pueda identificar mejor. Si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanla por favor en el chat con mayúsculas. Al final se les va a compartir estas preguntas a nuestra tallerista para que ella les dé respuesta. Se les compartirá una liga del formulario del registro de asistencia, como se ha venido haciendo con todas las actividades, aproximadamente 30 minutos antes de concluir el taller. Por favor, estén atentos al chat. Bien, voy a dar inicio y iniciaremos con la presentación de la doctora Silvia Araceli Tafoya Ramos, quien nos impartirá el taller titulado Implementación de actividades grupales ante el manejo del estrés. La doctora Tafoya es psicóloga de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Psicología de la Salud por la Secretaría de Salud. Es maestra en Psicología General Experimental y doctora en Ciencias en el campo de la salud mental pública. Ambos grados fueron otorgados por nuestra UNAM. Es investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, de CONACYT. Actualmente se dedica a labores de investigación y docencia a nivel de especialidad. Su principal línea de investigación es salud mental en estudiantes universitarios, en temas como depresión, estrés, ritmos circadianos y sueño, de los que se han derivado publicaciones en revistas a nivel nacional e internacional, así como la producción o su participación en diversos capítulos de libros. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a la doctora Tafoya, a quien agradecemos profundamente su participación. Bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar y precisamente el día de hoy, pues voy a hablarles acerca del estrés. Voy a empezar a compartir pantalla. Buenas tardes. ¿Ya estamos en el taller, disculpe? Sí, ya estamos. Es que estaban anunciadas. Ok, perdón, ¿me avisan si se ve la pantalla?
Sí se ve, Sí, maestra. sí se ve, sí se Bien, ve. pues vamos a empezar. Bien, precisamente hoy entonces vamos a hablar acerca de la implementación de algunas actividades a nivel grupal para el manejo del estrés. Dentro de mi presentación, lo que voy a manejar es primero una breve conceptualización de lo que es el estrés para que sepamos a partir de su definición cuáles son las posibles técnicas que podemos utilizar. Posterior a su definición, lo que voy a tratar propiamente son las técnicas para el manejo del estrés, anticipando que no necesariamente las voy a dar en orden por fines didácticos. Pues a lo mejor si diera todas las herramientas de relajación en un principio, pues a lo mejor ustedes quedan como demasiado relajados y a lo mejor no nos permitiría esto avanzar. Entonces voy a tratarlas de ir dando a lo largo de la presentación y voy a ir mezclando las técnicas. Entonces vamos a ver la respiración diafragmática, solución de problemas, que es otra técnica, identificación de pensamientos distorsionados y vamos a terminar con una técnica de relajación. Bien. Entonces, como les decía, partimos de la definición de estrés y para fines de técnicas para el manejo del estrés, partimos precisamente de un modelo que se conoce como el modelo transaccional del estrés. En este se manejan 3 elementos básicos, que son el estímulo, que es propiamente el evento o lo que nos causa el malestar, el organismo, que son todos estos factores que están dentro de la persona y que pueden propiciar que se dé una situación de estrés, y la respuesta, es decir, todo este despliegue de conductas, nuevamente pensamientos, activación fisiológica que se da como consecuencia de todo este proceso. Entonces, aquí lo que es importante resaltar es únicamente que existen estos 3 elementos que son el estrés, el estímulo, el organismo y la respuesta. Ok, y entonces, para desglosar nuevamente estos factores y para entender cuáles son las técnicas que nosotros vamos a utilizar, primero es importante destacar que existe entonces este elemento que es el estresor y que se va a conceptualizar como un evento, una conducta, un pensamiento, todo aquello que nos puede detonar algún tipo de reacción. Entonces, a esto le vamos a llamar el estresor, y este estresor se califica como objetivo, pues muchas veces nosotros no podemos tener la posibilidad de manejarlo, y es una realidad porque está presente en ese momento, independientemente de que sea bueno o malo. Pero hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué significa? Es decir, que nosotros necesariamente, para que se pueda convertir en un estresor, tiene que existir la evaluación del sujeto. Esta evaluación va a ser primero una evaluación primaria, es decir, esto que está pasando para mí o esto que está frente a mí, ¿es realmente una amenaza, un daño, un desafío? Si es así, entonces hay estrés. Si es algo que pasa desapercibido completamente para mí, pues entonces no se constituye en una situación de estrés y no hay que enfrentarla. Después viene una evaluación secundaria, es decir, yo ya evalué esto como algo que puede implicar un daño, como algo que me está amenazando o un desafío. Y entonces, ahora la siguiente pregunta que yo me hago es, ¿tengo los recursos para controlar esta situación? Entonces, si yo cuento con los recursos, entonces voy a ver si puedo resolver el problema que se está presentando o este evento, o si no se puede resolver, pues entonces me dirijo a mi emoción. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con la evaluación secundaria, es decir, con la disposición de los recursos. Ahora bien, decíamos que un evento puede ser evaluado como un daño, como una amenaza o como un desafío, o incluso puede ser como un reto, pero eso no implica que no sea estresante, pues el hecho de que nosotros tengamos que desplegar una serie de recursos, entonces puede ser desgastante para el individuo. Por eso es importante entonces considerar también dentro de la conceptualización del estrés,
pues estos elementos que también nos causan un desafío. Y por último, después de la evaluación primaria y la secundaria que hacemos, tenemos la respuesta al estrés. Es decir, esta se va a dar a diferentes niveles. A nivel fisiológico va a existir una activación de todo nuestro cuerpo para prepararnos para luchar o para huir. Va a haber incluso secreción hormonal, cambios a nivel pues cerebral, a nivel sanguíneo, que nos están preparando para la acción. A nivel emocional, pues entonces puede haber una serie de respuestas que nuevamente también nos están preparando para que enfrentemos este evento, y puede ser pues ansiedad, miedo, preocupación, un malestar que a lo mejor no sabemos qué puede ser, o que no podemos identificar, pero es esta sensación de que algo está mal. Y conductuales, que son todas aquellas que nosotros hacemos para tratar de disminuir el estrés. Es decir, podemos a lo mejor comer, podemos fumar, podemos hacer ejercicios, y es todo aquello que nosotros podamos hacer para tratar de disminuir esta activación que nosotros estamos sintiendo. Y bueno, como habíamos visto ya algunas veces, sabemos que esta respuesta es natural para el organismo, sin embargo, se convierte en patológica cuando esta es constante, es decir, cuando se está presentando todo el tiempo y cuando está requiriendo pues que nosotros estemos desplegando todo el tiempo nuestras respuestas de activación y nuestros recursos de afrontamiento, y pues pueden llegar a enfermarnos. Ok, ahora tratándolo de encaminar entonces a los estudiantes, afortunadamente sabemos que la mayoría de los estudiantes lo que van a presentar son microestresores. También en alguna otra plática habíamos comentado que los estresores, de acuerdo a su magnitud, se pueden dividir en eventos menores y eventos mayores. O eventos menores, microestresores o contrariedades diarias, y son aquellos que se presentan en nuestra vida cotidiana y que aparentemente pues no causan un mayor daño, simplemente pues son estos pequeños obstáculos que vamos sorteando día a día. Y dentro de los eventos mayores, pues tenemos a los eventos vitales o incluso los eventos de tipo traumático, que ya pueden tener un impacto mucho más fuerte dentro de la persona y que por sí mismos pueden tener la capacidad de enfermar pues al sujeto que lo está viviendo. Por eso entonces esta clasificación pues es importante como tenerla presente. Y entonces volvemos a los estudiantes. Afortunadamente, pues dentro de un ambiente escolar, la mayoría de los estresores que vamos a tener pues son pequeños eventos o microestresores. Sin embargo, bueno, nunca vamos a estar pues salvados de no tenernos que enfrentar alguna situación de otra índole, pero bueno, sería ajena al contexto de tipo académico. ¿Cuáles son? Bueno, sin embargo, estas fuentes de estrés van a estar o van a depender principalmente del alumno, es decir, de sus propias aspiraciones, de lo que él espera, de sus expectativas, pero también pueden ser favorecidas por el ambiente dentro de la escuela. Entonces, por eso tenemos que considerar también el factor estímulo para poder considerar las estrategias dirigidas a manejar el estrés. Y bueno, dentro del ambiente, pues también la interacción que se da con los compañeros y con los profesores, pues también pueden ser fuentes que pueden generar mucho más estrés entre los estudiantes. Les decía, no necesariamente porque sea un evento menor significa que no dañe, ¿no? Esto puede ser desgastante y puede tener un efecto acumulativo si pues se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y respecto a la respuesta, es importante saber que el individuo se maneja en una forma jerárquica, es decir, primero van a darse estas respuestas de tipo fisiológico, posteriormente pueden ser estas respuestas de tipo conductual, es decir, ya me preparó mi organismo para poder correr, pues entonces ya puedo correr, ya puedo luchar, voy a tener esta reacción de tipo emocional
Y al final, conforme va el desarrollo de nuestro sistema nervioso, pues llegan las cognitivas, es decir, evaluar propiamente cuáles son las consecuencias de lo que está pasando en ese momento. Sin embargo, aunque sea un sistema de tipo jerárquico, no está como tan, esta acción se da como en un proceso bastante rápido y todas estas conductas se retroalimentan. Entonces, por eso unas pues están contenidas dentro de otras. Ok, bien, entonces, ubicando nuevamente estos elementos que nosotros tenemos dentro del proceso del estrés o la definición del estrés, entonces nosotros vamos a poder tener posibilidades de intervención. Obviamente, la mayoría de estas intervenciones se basan en el organismo, es decir, en dar estas condiciones físicas, fisiológicas, para que el individuo esté en óptimas condiciones y pueda resistir o enfrentar de una mejor manera el estrés, modificar sus cogniciones que también están dentro del organismo, es decir, tener una apropiada evaluación tanto primaria como secundaria, si nosotros les damos o si ellos adquieren también todos estos recursos de afrontamiento. Y sobre las respuestas, es decir, una intervención sobre el estrés, también tiene que ver cuáles son todas estas manifestaciones que está teniendo el individuo. Aquí cabe pues destacar que aunque nosotros lo estemos dividiendo como con fines didácticos, estos elementos están entremezclados y a veces dentro de una técnica es difícil poder decir cuándo estamos trabajando propiamente con la respuesta, porque esta misma respuesta puede tener efecto a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel pensamiento, y entonces ya estamos implicando el organismo y muchas veces esas respuestas también pueden modificar en algunas ocasiones pues el mismo estímulo. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, bueno, sabemos que entonces todas estas técnicas están basadas tanto a nivel de respuestas, es decir, en un nivel mucho más bajo, vamos a tener estos cambios fisiológicos que vamos a empezar a contrarrestar a través de técnicas, por ejemplo, como la relajación. Vamos a tener también algunas conductas y estas conductas nos van a poder ayudar a lidiar mejor con el estrés. Por lo tanto, entonces también tiene que ver el manejo del estrés con técnicas de afrontamiento. Y aquí tenemos algunas técnicas como, no las vamos a ver todas, apoyo social, organización del tiempo, comunicación efectiva, y una que es un poquito más amplia, que sería la solución de problemas. Y conforme va aumentando la complejidad, pues entonces vamos involucrando también el manejo de emociones, y hay técnicas mucho más complejas para este tipo de intervención hasta llegar pues a las cognitivas, es decir, al cambio de nuestra manera de pensar, que a veces es lo que traemos más arraigado. Y bueno, conforme va aumentando la complejidad dentro de estos sistemas que están involucrados dentro de la respuesta al estrés, y conforme está pues más alterado el organismo, pues entonces se va a requerir de un manejo psicológico o psiquiátrico especializado. Entonces es importante por eso, pues empezar desde los niveles más básicos para no avanzar pues hasta las consecuencias peores del estrés. Bien, y como recomendación general, siempre les comento que si bien la higiene de sueño no es propiamente una intervención para el manejo del estrés, sí nos está dando las condiciones para que el sujeto pueda estar mucho menos vulnerable a los estragos de estas diversas fuentes de estrés. Entonces ya se ha estudiado y han salido pues estudios muy interesantes en los cuales se ha demostrado cómo la falta de sueño hace al individuo mucho más reactivo a cualquier alteración de tipo emocional. Entonces, por eso es importante siempre propiciar entre nuestros estudiantes pues los hábitos de sueño, porque con ellos estamos permitiendo fortalecer pues todos sus sistemas a nivel fisiológico.
Con respecto a la edad, ustedes trabajan principalmente con adolescentes. Las recomendaciones para este grupo de edad están estipuladas en dormir en un promedio de 8 horas, mínimo 8, un máximo de 10 horas. Sin embargo, pues vemos que en la mayoría de estos adolescentes, o en algunos estudios que han salido al respecto, pues el promedio de horas que están durmiendo los estudiantes, pues son de 6 horas. Entonces, realmente todavía ellos las necesitan. Entonces, insistir sobre estos hábitos de sueño, sobre esta regularidad en los ritmos, de no solamente se trata de dormir las 9 horas o las 8 horas o las más horas que puedan, sino también dormirlas en los horarios en los que se tienen que dormir. Es decir, nosotros somos seres que obedecemos a los ritmos circadianos y por lo tanto debemos de dormir mientras estamos en la oscuridad, somos seres diurnos, y estar activos mientras estamos frente a la luz. Sin embargo, pues estamos acostumbrados a que en horarios nocturnos todavía tenemos el celular o la luz o la televisión o estos dispositivos, los cuales nos están emitiendo pues ciertas actividad luminosa y por lo tanto está alterando nuestro ritmo. Entonces, favorecer entre los alumnos pues es pues una herramienta para empezar a tener las condiciones para manejar el estrés. Y otra de las técnicas que precisamente, y la cual es la base de todas las técnicas para el manejo del estrés, se trata precisamente de la relajación diafragmática. Esta técnica parte de pensar que cuando nosotros somos capaces de respirar de una manera adecuada, también somos capaces de tranquilizar y dar pues estabilidad a nuestro organismo. Entonces, esta técnica es bastante sencilla. De lo que se trata es de tomar aire por la nariz, bajarlo hasta empujar el diafragma, y esto implica que nuestro abdomen se va a levantar porque nosotros vamos a llenar completamente nuestros pulmones, hacerlo de una manera lenta e ir exhalando de una manera lenta. Incluso la inhalación se dice que se hace en 4 tiempos, se mantiene por un momento la respiración y la exhalación se hace durante 8 tiempos. Y entonces aquí les pediría por favor que hagan el ejercicio conmigo, como lo vamos a manejar como un tipo de taller. Entonces les pediría por favor que se puedan recargar en donde estén sentados en este momento, que pongan la mano que ustedes gusten sobre su abdomen y la otra mano sobre su pecho. Vamos a inhalar en 4 tiempos y vamos a tratar de que nuestro pecho no se levante, pero que nuestro abdomen se infle como si fuera un globito. Vamos a hacerlo lentamente en 4 tiempos. Mantenemos un momento la respiración y soltamos nuestra respiración lentamente. Entonces vamos a empezar. Tomamos aire. Mantenemos un momento el aire. Soltamos lentamente. Nuevamente, tomamos aire en 4 tiempos. Exhala, inhalen. 1, 2, 3, 4. Mantengan la respiración un momento y exhalen lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos el ejercicio una vez más. Inhalen. 1, 2, 3, 4. Mantengan su respiración. Suelten lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Muy bien. Así de sencilla es la técnica de la respiración. Esta se puede aplicar a nivel grupal cuando podemos tener un momento, una pausa dentro de las clases, cuando los vemos a lo mejor muy alterados, y pedirles que respiren lentamente. Esto ayuda a tranquilizar mucho las emociones. Se dice entonces que este tipo de técnica es utilizada para todas aquellas alteraciones que están asociadas a la hiperactivación del sistema simpático, como la ansiedad, en algunos trastornos como la hipertensión o como el insomnio. Y es bastante sencilla, yo creo que nos cuesta menos de 5 minutos hacerla. Incluso dentro de las áreas clínicas se les recomienda a los pacientes que la hagan por lo menos 3 veces al día, 3 repeticiones, para tratar de poner un alto a esta activación a la que nosotros estamos pues enfrentándonos en nuestra vida cotidiana. Vamos a pasar a otra técnica. Esta también se puede utilizar de manera grupal. Es la técnica de solución de problemas. Y con esta técnica lo que nosotros pretendemos es ayudar, en este caso a los estudiantes, a que puedan solucionar problemas que se pueden dar a nivel incluso personal o a nivel grupal dentro de la institución. Como les decía en algún momento, estas técnicas tienen entremezclados los elementos tanto de el estímulo, organismo, respuesta. Es decir, aunque esta es una técnica que nos está ayudando a solucionar problemas, es decir, que está encaminada a darnos recursos de afrontamiento, lo que está haciendo también es este proceso reflexivo para que nosotros podamos identificar qué es lo que nos está ocurriendo. Bien, y como para iniciar con esta técnica, primero lo que tenemos que preguntarnos es realmente si el problema al que nosotros nos estamos enfrentando tiene solución. Si tiene solución, entonces nosotros lo que vamos a hacer pues es tratar de buscar pues estas estrategias para poder dar respuesta a este problema. Si no tiene solución, por más que nosotros le busquemos y tratemos de hacer las cosas para cambiarlo, pues entonces no lo vamos a poder cambiar. Entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es si el problema tiene solución o no tiene solución. Y eso lo tenemos que tener presente. Cuando nosotros tenemos un problema que tiene solución, les decía, vamos entonces a intentar solucionar problemas, y cuando no, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es dirigirnos a calmar la emoción. Por ejemplo, un problema que no tiene solución, a lo mejor puede ser la muerte de un ser querido, en donde pues quizá yo no voy a regresar a la persona para que esté conmigo, pero sí puedo hacer mucho para poder mitigar este malestar que estoy sintiendo. Entonces me voy a encaminar a la emoción. ¿Sí? Bien. Entonces, el primer paso para poder resolver un problema es primero identificar cuál es el problema. Se dice que una vez que nosotros tenemos identificado el problema, pues tenemos el 50% del problema resuelto. Es decir, así de importante es saberlo identificar. Entonces, ¿cómo podemos identificar un problema? Generalmente nosotros vamos a darnos cuenta cuando tenemos alguna emoción de tipo negativa, y ese puede ser un indicador de que algo está pasando. Muchas veces sentimos una opresión en el pecho, o sentimos que estamos irritables, o sentimos que estamos como apagados o tristes, y no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, este es el principal indicador de que algo está pasando. Entonces, si nosotros empezamos a cuestionarnos, a ver, ¿cuándo empecé a sentirme así? ¿Qué fue lo que puse? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces empiezo a hacer un recordatorio
de todo lo que pasó en el día, de en qué momento me empecé a sentir así. Entonces, es posible que yo pueda entonces identificar qué fue lo que pasó. Entonces, a nivel aula, cuando hay conflictos dentro del aula o dentro del lugar de trabajo, pues también podríamos identificar, hay algo, hay un ambiente tenso en esta situación, en este salón, y nosotros podemos darnos cuenta entonces que hay un problema. ¿Qué es lo que está ocasionando esta situación? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que hace falta por resolver para empezar entonces a aplicar la técnica? Bien, y la técnica pues es bastante sencilla. De lo que se trata entonces, primero, les decía, es pararse y pensar, decidir que hay un problema. Y entonces, les decía, nosotros lo vamos a percibir cuando empecemos a tener estos pensamientos, estos sentimientos negativos, y quiere decir que está pasando algo. Una vez que nosotros definimos cuál es el problema, pueden ser varios problemas, entonces nosotros tenemos que decidir con cuál de todos esos problemas nosotros queremos empezar a trabajar. Y entonces elegimos ese problema y entonces a ese vamos a empezar a darle respuesta. Por lo tanto, entonces, respecto a ese problema, nosotros vamos a tener que decidir un objetivo. Y este objetivo es lo que la persona que está teniendo el problema o el grupo de personas que están teniendo el problema lo tienen que dirigir. Pero lo importante es darnos cuenta de un aspecto que se llaman los valores. Es decir, también tenemos que considerar qué es lo que es importante para la persona y si este objetivo que estamos pretendiendo alcanzar no va en contra de lo que nosotros pensamos o somos. Por lo tanto, entonces siempre pongo como corazoncito, como para que nos demos cuenta de que no va en contra de lo que nosotros somos. Después viene lo que se llama la lluvia de ideas, es decir, todas estas posibles soluciones que puedo tener, incluso las más absurdas, porque muchas veces o en una de esas se nos puede ocurrir pues algo que realmente pueda darle el clavo al problema. Ya que se tienen todas estas ideas, hay quienes incluso dicen hay que tener un mínimo de 10 ideas o planes para hacer, se empieza a pensar en cada una de las consecuencias de la solución para poder entonces elegir la solución que nos traiga los mayores beneficios y una vez que se ha elegido esta solución, pues encaminar los pasos. Entonces, este proceso es como bastante sencillo. Para poner un ejemplo, podría ser a lo mejor siento cierto malestar después de que voy a la escuela. ¿Qué es lo que pasa? Pues a lo mejor lo que me está pasando es que pues siento que no tengo una adecuada convivencia con mis compañeros. Mis compañeros me hacen sentir mal o me hacen sentir triste. Entonces, eso es lo que quiero pues remediar. ¿Cuál sería mi objetivo? Pues a lo mejor mi objetivo pues no va a ser el convertirme entonces la persona más sociable, si no soy así, o a lo mejor irme de reventón con los compañeros, porque esa no es mi manera de ser. A lo mejor lo único que yo estoy buscando, o mi meta, puede ser el que yo pueda tener un trato pues respetuoso o amable con mis compañeros. Esa puede ser mi meta. ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones? Y entonces empieza ahí la lluvia de ideas. Pues a lo mejor, no sé, se me ocurre, voy a organizar una fiesta para conocer a mis compañeros y que ellos me conozcan y se dan cuenta de que, pues a lo mejor no soy enojona o quiero interactuar con ellos, o a lo mejor otra de las soluciones es, pues le pido a un profesor que si habla con mis compañeros porque siento que me están tratando mal, o otra cosa que se me ocurre es, pues a lo mejor puedo ir directamente con los compañeros y decirles por qué tienen esa actitud hacia mí, o si yo les he hecho algo que a lo mejor les tengo que pedir disculpas, no sé. Entonces, empiezo a pensar por todas las posibles soluciones y elijo cuál es la que más beneficios me trae
o menos consecuencias negativas tiene, y esa la elijo. Y entonces, una vez que elijo, por ejemplo, podría empezar yo cambiando mi propia actitud. Y entonces hago un plan para llevarlo a cabo. Bueno, ¿cómo puedo cambiar mi actitud? Es que a lo mejor siempre que dicen algo, pues lo que hago es, hago menos las ideas de los otros. O a lo mejor les pongo caras. O a lo mejor no sé delegar la responsabilidad dentro de los trabajos y pues eso molesta a mis compañeros. Entonces, mi plan de acción entonces puede ser encaminado a mí misma, es decir, a cambiar mis actitudes, a cambiar mi forma de ser con respecto a mis compañeros para ver si con ello puedo cambiar el trato que ellos tienen hacia mí. ¿Sí? Entonces, con esta serie de pasos se puede arreglar o se puede dar solución pues a casi cualquier problema. Eso se puede plantear de una manera grupal en donde todos pueden participar para buscar la mejor solución en el caso de que pues sea un problema dentro del grupo. Y si es a manera personal, bueno, también nosotros podemos brindarles a los estudiantes pues esta posibilidad de que analicen los problemas que tienen y las posibles herramientas que pueden tener para resolverlos. Bueno, y muy de la mano de la solución de problemas, la presencia de otro problema que es muy común dentro de los estudiantes y que puede ser la organización del tiempo. Y bueno, es muy común porque es una de las pues causas que generalmente reportan los estudiantes como factores que propician el estrés. Puede haber muchos problemas que ya se han identificado y que pueden ser causa de que no se maneje bien el tiempo. Puede estar presente uno solo de ellos o pueden estar presentes todos ellos. Estos son los que ha identificado la literatura, es decir, la indecisión. Y nuevamente, lo primero que tendríamos que hacer pues es identificar que existe un problema. Es decir, que yo tengo problemas para tomar decisiones y que tengo que hacer algo para empezar a trabajar y a optimizar mejor mi tiempo. Otro de los problemas es la difusión. Es decir, cuando yo no soy capaz de delegar responsabilidad y no soy capaz entonces de confiar en lo que mis compañeros hacen, y entonces yo cargo con todo el trabajo, es decir, no soy capaz de distribuir el trabajo y por lo tanto, pues entonces siempre estoy asumiendo toda la responsabilidad y pues no hay tiempo que nos alcance para hacer todas las actividades. Entonces, una de las soluciones pues es desembarazarse de lo que es innecesario, aprender a decir no y pues únicamente asumir las actividades que nos corresponden. Otro de los problemas que está generalmente presente puede ser la confusión. Y aquí esta es una estrategia que realmente, bueno, creo que ustedes lo deben de conocer, porque bueno, he visto que lo usan mucho como profesores, la recomendación del uso de la agenda. Entonces, el que el estudiante pueda establecer fechas, priorizar tareas, hacer la lista de todos los pendientes, ayuda a organizar precisamente esta confusión que pueden tener y puede ayudar entonces a que se concreten más metas. Otro de los obstáculos que se pueden tener es la procrastinación, es decir, pues, postergación pues de la tarea, de que no podemos iniciar. Y entonces a lo mejor una de las soluciones es una tarea que puede ser pues muy compleja o muy grande y que por lo tanto a lo mejor la estoy delegando o relegando, perdón, lo que puedo empezar a hacer es dividirla en pequeñas tareas y entonces a lo mejor no voy a terminar, no sé, un ensayo que me pidieron de 20 hojas en un solo día, pero a lo mejor sí puedo hacer por lo menos un pequeño o 2 cuartillas a lo mejor por día, ¿no? Entonces,
El que nosotros podamos delegar o descomponer la tarea en pequeñas piececitas, pues ayuda a evitar la procrastinación. Y otra de las dificultades para el manejo del tiempo precisamente son las interrupciones. Por lo tanto, entonces también nosotros debemos organizar aquellos o planear aquellos horarios en los cuales puede haber mucho menos interrupciones. A veces es difícil porque algunos de los estudiantes lo que dicen es que a veces lo hacen la tarea mucho más tarde porque entonces ya no está su mamá viendo la televisión o están los hermanos gritando y bueno, eso tiene pues un efecto sobre su sueño, pero sí es importante como ayudarles a buscar como estos momentos mucho más óptimos para que ellos puedan realizar sus actividades, sea la que sea, en este caso, pues las actividades escolares. A veces, pues es poder delimitar incluso tiempos, es decir, si a mí me están interrumpiendo constantemente de 5 a 6, pues a lo mejor puedo hacer mi tarea de 6 a 7 y entonces tengo ese espacio como muy delimitado y a lo mejor esta hora en la cual hay muchas interrupciones, pues a lo mejor la puedo dedicar para hacer algo que no necesariamente implica concentración, ¿sí? Entonces esto es también una forma de ayudarles a los estudiantes a aprender a vencer problemas específicamente a nivel de planeación del tiempo. Bien, me gustaría aquí hacer una pequeña pausa para que no se hiciera como tan pesado y oír algunos comentarios o preguntas al respecto de lo que he hablado hasta ahora. Doctora, hay un planteamiento que se hace a través del chat. En caso de estudiantes que tuvieran algún problema de índole de respiración, por ejemplo, los que tienen asma, ¿de igual manera se recomienda el mismo ejercicio o hay que hacerlo bajo otra dinámica? Se plantea la pregunta porque a raíz de esta pandemia, hay algunos estudiantes que estuvieron enfermos y quedaron con ciertas secuelas. ¿Qué recomendación puede dar al respecto? Sí, va a haber condiciones en las cuales les va a costar mucho más trabajo esta respiración. De entrada, la técnica de la respiración no tiene ninguna contraindicación. Muchas veces cuando se hace de una manera, digamos, inadecuada, lo más que puede ocasionar es cierto mareo. Entonces, esta técnica se recomienda que al principio se haga acostados, es mucho más sencillo. Incluso se pueden poner un libro sobre el abdomen para ver cómo se levanta su abdomen cuando respiran y cómo baja cuando sueltan el aire. Entonces, es mucho más sencillo y practicarlo las veces que ellos crean pertinentes. No es una regla, ay, perdón, se quiere ir la luz. No es una regla el que se tengan que hacer necesariamente 3 veces o 3 veces al día o 3 veces en una sola ocasión, sino que tiene que irse practicando conforme se vaya tolerando. Y sobre todo si han tenido como estos problemas de tipo respiratorios. Hay personas que han padecido ya la enfermedad y que incluso dicen, no soy capaz de inflar un globo o a lo mejor algo más sencillo. Les cuesta incluso trabajo hacer una pompa de jabón. Entonces, es cierto, puede costar trabajo hacer la técnica, pero no van a tener ninguna contraindicación ni consecuencia negativa por hacerla. Gracias. Otra cuestión es relacionada sobre el manejo del tiempo. A raíz de la pandemia también hay mucha desorganización en cuanto al manejo de tareas, de actividades. Se han reportado, por ejemplo, en estudiantes que duermen hasta muy tarde, se desvelan mucho
e incluso también los docentes tenemos alguna de estas cuestiones que estamos rebasando los límites de nuestro periodo o ciclo de sueño. ¿Qué recomendaciones da al respecto? Principalmente porque con los estudiantes pues no tuvimos oportunidad de mantener mucho contacto con ellos porque pues no podían prender su cámara. Gracias. Sí, de hecho, sí, es una de las principales. Ahí son muchas quejas que están teniendo ahorita los estudiantes como a través de estas sesiones en línea. Una es esta sensación de que la carga de trabajo aumentó. No sé si tenga que ver también con el tiempo que tienen que estar conectados en pantalla. Otra es precisamente esta exposición que están teniendo a la luz y que dificulta, sobre todo si lo hacen en horarios tardíos, el sueño, el uso de dispositivos, que también al estar tomando clases, leyendo libros ya en tabletas, pues, también nos está exponiendo a luz que no está indicada de acuerdo al horario. No es que sea malo, pues, sino que si lo hacen de noche, pues está enviando señales contradictorias a nuestro cerebro. Y entonces se empiezan a desorganizar nuestros ciclos. Entonces, las mejores recomendaciones son las reglas de higiene de sueño. Es decir, pararnos o tener el hábito de volvernos a parar siempre a la misma hora, de tratar o procurar de dormirnos a la misma hora para que nuestras horas de sueño, dependiendo de nuestra edad, conforme somos más grandes, pues nuestras horas de sueño se van acortando, requerimos menos sueño, pero bueno, vamos a considerar un promedio de 8 horas, procurar tener estas 8 horas de sueño, que cuando nosotros durmamos no tengamos estímulos luminosos que nos estén despertando, que el sueño también tiene que ver mucho con el estrés. Entonces, si hay ruidos, nuestro cerebro lo va a interpretar como una señal de alarma y por lo tanto, pues tiende a despertarse. El oído es uno de una de las sensaciones que es más activa durante el horario de sueño. Entonces, si nosotros oímos un ruido, nos despertamos casi inmediatamente. ¿Sí? Entonces, tratar de procurar todas las condiciones para poder dormir mejor, pues van a ayudar a regularizar nuestros horarios. Y les decía, es muy difícil, pero creo que parte de nuestra labor es precisamente como propiciar entre los estudiantes el que puedan tener o que puedan mejorar pues sus horarios de sueño, ¿no? Incluso en nosotros mismos, como nos puede costar trabajo tener como esta regulación o esta disciplina para poder seguir las reglas de higiene de sueño, pero creo que sería la recomendación ideal, tratarla de seguir como pasando el mensaje y tratar también de hacerlo nosotros mismos. Gracias, doctora. Y otra pregunta del maestro Pedro Mario. Dentro de la procrastinación, ¿siempre se deben realizar las tareas más difíciles primero? ¿Qué recomienda? No. Esta es una recomendación hecha de acuerdo a este manual y es una de las propuestas. A mí, en lo personal, en la práctica con los estudiantes, a mí me funciona mejor al revés. Empezar como por las tareas más sencillas y ya que inicié la actividad, es mucho más fácil que me pueda seguir a tareas más complejas. Entonces, no es necesariamente que se empiece con lo más complejo. Gracias. Es como le funciona. Perdón, gracias, doctora. Otra pregunta del maestro Juan Carlos Sotomayor. ¿Existe un mínimo de estar en contacto con la pantalla, ya que menciona que por cada hora de trabajo en la computadora, 10 minutos de descanso? Bueno, que yo no, realmente desconozco, pues, si existe como este tiempo mínimo máximo de estar conectado a la pantalla. Lo que sí tengo presente es que está contraindicado tener la pantalla o exposición a la luz cuando debería ser un periodo de oscuridad. Entonces, si nosotros tenemos en la pantalla o la televisión o incluso los dispositivos que tienen foquitos,
que pueden ser luz blanca o luz azul, estos están mandando pequeñas señales al cerebro que no están permitiendo que se llegue a sueño profundo. Si nosotros tenemos un celular, lo mismo. Existen actualmente ya lentes que lo que hacen es bloquear la luz blanca o la luz azul y entonces promueven una luz que es la roja y que es la que menos afecta y menos estimula el cerebro, y entonces esta puede propiciar que se duerma mejor. Entonces, por lo tanto, no sería como el tiempo, sino el horario en el que se están exponiendo a la luz y el tipo de luz al que se están exponiendo. Por eso pueden ver ahorita muchos de los dispositivos ya están cambiando a lucecitas rojas. No sé si han visto en la computadora o en los equipos de cable o en los dispositivos para reproducir CDs. Todos ellos tienen un botoncito con luz para decir que están prendidos o apagados. Entonces, muchos de estos dispositivos ya están cambiando a luz roja porque finalmente se quedan prendidos toda la noche y se dieron cuenta que afectaba el sueño de las personas. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta. No es necesariamente el tiempo que yo sepa, sino es el horario en el cual se está exponiendo a luz y principalmente luz blanca y luz azul. Así se conoce. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Continuamos con las preguntas. Nos dice el profesor Fernando Nazario, pero ¿cómo orientarlos para lograr relajarse y organizar el trabajo y no sobreprotegerlos y volverlos de cristal? Sí, la idea de las técnicas para el manejo del estrés es enseñárselas a los estudiantes. Nosotros podemos, y lo vamos a ver con las técnicas que vienen, que nosotros podemos propiciar o tener sesiones en las cuales les vamos a enseñar a los estudiantes la técnica. Muchos las van a asimilar y algunos no. A veces podemos también recurrir a ellas cuando nosotros tenemos interacción directa con el estudiante. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor nosotros podemos identificar alguna problemática en ellos y a lo mejor propiciar el que utilicen alguna técnica, ¿no? Y cuando están teniendo un problema, pues generalmente los estudiantes son más receptivos. Entonces, en realidad creo que sí se trata de, pues, de esta insistencia, de mostrarla, de que va a llegar un momento en el que ellos se la puedan apropiar o de manera directa, pues a lo mejor identificar a algunos estudiantes que pudieran requerir alguna técnica y pues enseñárselas de forma directa o orientarlos para poder, para que ellos reciban intervención. Gracias. La profesora Laura Jasso comenta, a los jóvenes se les habla poco sobre tolerancia a la frustración, creo que se manejan mucho con la inmediatez, no toleran la postergación de la recompensa. ¿Qué opina de esto? Creo que sí, una de las técnicas, o que es la que precisamente viene a continuación, creo que podría ayudar a manejar esto de la tolerancia y de los pensamientos, pero sí, es una cuestión ya muy cultural porque estamos acostumbrados en últimos momentos o con el uso del celular a que las respuestas son inmediatas. Entonces, nosotros pues venimos de una generación en la cual a lo mejor escribíamos una carta y le llegaba a la persona en 3 días o 4 o hasta una semana y no estábamos acostumbrados a tener todo el tiempo el teléfono y entonces si nos queríamos comunicar con una persona, pues aprendíamos a esperar. Ellos vienen de una generación diferente. Y cuando empiezan a tener problemas, pues entonces sí habría que identificar qué es lo que están esperando y qué es lo que están buscando y por qué se están sintiendo de una manera, supongo que negativa. Gracias. Okay. La maestra Carolina Guzmán pregunta, ¿qué es más recomendable para ayudarle a un alumno a resolver problemas? Mediante una batería de preguntas para que ellos vayan resolviendo sus problemas o hacerle conciencia directamente que tienen un problema. Creo que, digo, las dos son difíciles. Si no hay una batería para identificar que se tiene un problema,
y tampoco sería como pertinente decir de manera directa, date cuenta que tienes un problema. Creo que aquí lo importante es buscar el modo de ayudar al estudiante a que identifique que tiene un problema. ¿Cómo lo va a identificar? Y ya decíamos que la parte más importante es que nos demos cuenta que existe un malestar de tipo emocional y que ese es el principal indicador. Y cuando nosotros tenemos consecuencias de tipo negativo, también quiere decir que ahí hay algún problema. Entonces, a lo mejor ese podría ser el momento. O sea, si no te quieres sentir como te estás sintiendo en este momento, pues habría que buscar qué es lo que está ocasionando. Y entonces, de una manera, a lo mejor mucho más, que puede ser mucho más aceptable para el alumno, ayudarle a identificar precisamente cuál podría ser el problema sin etiquetarlo o sin estigmatizarlo por esta situación que puede estar viviendo. Y entonces a lo mejor acompañarlo en este proceso de poder solucionar el problema, si es que depende de él solucionarlo. Sí, y probablemente nos quedamos con esta por el momento para continuar. Para que continuemos. Sería por el profesor Ramiro Ortiz. ¿Cómo puede ayudar un profesor a los alumnos a disminuir su estrés si él está muy estresado por el exceso de trabajo? O sea, el profesor. Sí, ok. Sí, nadie es inmune pues a las consecuencias del estrés. De hecho, el estrés está presente en toda nuestra sociedad y es la causa fundamental pues de todo el desarrollo de muchas enfermedades con apellidos, ¿no? Físicas o mentales. Entonces, sí, lo primero que tendríamos que hacer es también poner atención en nosotros mismos y buscar como estas estrategias que nos ayuden también a enfrentar nuestro propio estrés. A lo mejor una manera de hacerlo, pues sí, es enseñárselo a los estudiantes, pero también estas técnicas no están dirigidas exclusivamente a ellos, sino también nos las podemos apropiar y también nos podemos dar cuenta que esta técnica a lo mejor me ayuda a solucionar mis propios problemas, que a lo mejor la relajación no me va a solucionar el problema, pero me va a ayudar a sentirme mucho menos aprensivo o mucho menos inquieto o mucho menos activo, que a lo mejor el que procure dormir mejor o el que, digo, aquí no les mencioné la actividad física, pero el que podamos hacer actividad física, nuevamente, no me está resolviendo el problema, pero está ayudando a favorecer esta pues relajación o esta posición mucho menos vulnerable de mi cuerpo. Bueno, si gusta, doctora. Pues vamos a continuar. Ok, entonces quería hacer una pausa como para ir viendo cómo se van asimilando como estas técnicas. Entonces, vimos ya la respiración, solución de problemas, que es bastante sencillo como el procedimiento. Creo que lo difícil es ponerlo en práctica. Y hay otra técnica que es dentro de las que están como un poquito más altas a nivel de complejidad y se llama, que es la identificación de distorsiones cognitivas o de pensamientos distorsionados, como se les quiera llamar. Y esta técnica parte de la idea de que el pensamiento siempre va a preceder a la emoción. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de cambiar nuestras atribuciones o nuestras interpretaciones, también somos entonces capaces de cambiar nuestras emociones. Y nosotros entonces generalmente pensamos que un evento activador o un estresor nos va a tener directamente una consecuencia, es decir, yo me voy a sentir triste, enojado o desesperanzado porque me pasó esto. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué es lo que pensamos acerca de lo que está pasando, lo que nos hace sentir mal. Entonces aquí un evento activador que ya les había dicho puede ser una propia conducta de nosotros, incluso un pensamiento que puede ser disparado por nosotros o algo objetivo que está ocurriendo en el mundo externo, es decir, aquí me puse nervioso a la hora de exponer, es una situación objetiva, en realidad me puse nervioso
nervioso a la hora de exponer, estaba sudando, o empecé a tartamudear, o se me olvidó lo que tenía que decir, no sé. Pero en realidad se dice que no necesariamente, entonces el estresor nos va a llevar directamente a esta consecuencia, sino lo que yo pienso. Entonces yo puedo pensar, por ejemplo, ya lo sabía, es que soy un torpe y por lo tanto pues voy a sentir mucha tristeza. O puedo enojarme y decir, es que no es posible que me haya pasado esto. Y entonces lo que puedo sentir es enojo. Entonces va a cambiar la emoción respecto al pensamiento que yo voy a tener. O a lo mejor si yo me empiezo a anticipar, yo puedo decir, bueno, y si así es ahorita, que es frente a mis compañeros, ¿qué va a ser cuando yo trabaje o cuando tenga que dar una conferencia? Y entonces me empiezo a anticipar y cuando me anticipo, una de las sensaciones o una de las respuestas que yo tengo es la desesperanza. ¿Sí? Entonces, esta técnica, aquí no sé, parte entonces de la idea de que existe un evento activador, una serie de creencias que son las que nos van a ocasionar pues las consecuencias. Sin embargo, no todas las creencias van a ser irracionales o van a ser distorsionadas. Es decir, puede pasar un evento y a lo mejor yo me puedo sentir apropiadamente triste. Es decir, se acaba de morir una persona pues que yo quería mucho, entonces creo que lo justo es que yo me pueda sentir triste. Sin embargo, lo que no está permitido, lo que tratamos de evitar es que nosotros tengamos una creencia irracional. Es decir, que el evento en sí no tenga como este potencial para causar daño y nosotros lo estemos convirtiendo en esa manera. Por lo tanto, una de las técnicas entonces es aprender a identificar estas creencias irracionales o pensamientos distorsionados, como le gustan llamar, debatirlas, cambiar el efecto que tienen y por lo tanto, pues modificar las consecuencias. Y entonces muchos autores lo que han hecho es, han identificado, existen muchísimas, hay quienes ponen 22, hay quienes ponen que las clásicas son, básicas son 15, entonces existen muchos autores, pero básicamente los pensamientos distorsionados, pues son los que les voy a mencionar a continuación. A veces una de ellas es el filtraje, es decir, cuando nosotros solamente vemos un aspecto de la situación, pero no somos capaces de ver la situación completa. Aquí, bueno, me gustó este ejemplo, es decir, no vemos o vemos solamente el momento, lo doloroso que puede ser una vacuna o las consecuencias inmediatas, pero a lo mejor no podemos ver todo el beneficio que nos puede traer posteriormente, ¿no? Este sería como la idea del filtraje. Hay otro que se llama el pensamiento polarizado y este tipo de pensamiento se refiere a tener o todo o nada. O me fue bien o me fue mal. O fracasé o tuve éxito. Y entonces cuando tendemos a tener estos pensamientos, pues no existe la posibilidad del gris, todo es blanco, todo es negro. Y una manera de solucionarlo pues es a lo mejor aprender a pensar en porcentajes. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, cabe mencionar que estos pensamientos, aunque aquí parecen como de una manera muy obvia y que podríamos decir, yo no los tengo, no nos damos cuenta. Se dicen incluso que también, o se les llama también pensamientos automáticos. Los tenemos como tan, pues aprendidos, que es difícil incluso diferenciarlos o identificarlos dentro de nuestro discurso. Hay otro que es la sobregeneralización, es decir, que a partir de un evento nosotros ya vamos a tomar o tener conclusiones con respecto al futuro. Entonces, si me pasó una vez, yo puedo decir entonces que me va a seguir pasando más veces. Si por hablar con un profesor en algún momento me fue mal, pues entonces yo ya no vuelvo a hablar con los profesores porque ya sé que ellos siempre me van a tratar mal. La sobregeneralización. Interpretación del pensamiento, este también es muy común y es cuando nosotros tendemos a adivinar lo que la otra persona
piensa o siente, sin basarnos en la evidencia. Entonces la persona cree saber por qué la gente se comporta de cierta manera, y entonces nosotros adivinamos y no nos basamos en hechos. Entonces, una manera entonces de solucionar ese tipo de pensamiento, pues es basarnos o buscar en la realidad. Hay otro tipo de pensamiento que es la visión catastrófica, y que este tipo de pensamiento está muy asociado con el desarrollo de la ansiedad o del miedo, porque lo que se hace con este tipo de pensamiento es siempre anticiparnos de una manera negativa a las situaciones, y yo puedo siempre estar esperando el desastre, ¿no? Apenas suena el teléfono y yo ya pienso que me están hablando para darme una mala noticia. ¿Cómo puedo identificar que tengo este pensamiento? Pues si yo estoy, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si no me hablan? ¿Y qué tal si me va mal? ¿Y qué tal si me reprueban? Entonces, cuando yo me estoy anticipando siempre a los hechos. Una manera también para poder combatir este pensamiento, pues es basarnos en la realidad. Bueno, ¿qué evidencia tienes? ¿O por qué tendrías que pensar que cada que suena el teléfono es para darte una mala noticia? ¿O por qué crees que si haces este examen te va a ir mal? ¿Realmente te estás basándote en los hechos? Es decir, ¿no has estudiado? ¿O simplemente te estás anticipando de manera negativa? Otro tipo de pensamiento es la personalización. Y en este tipo de pensamiento, bueno, ese tipo de pensamiento tiene dos vertientes. Una es creer que todo lo que las personas hacen o dicen va en función de nosotros. Es decir, si alguien decide dejar de hablar por alguna razón, no, es que seguro yo hice algo y por eso no me quiere dejar de hablar. O puede tener otra vertiente y decir, estoy poniendo tanto la atención en mí que siempre estoy comparándome con los demás, y entonces nunca mi ejecución va a ser tan buena como la de las otras personas. Entonces, personalizar es como poner toda la atención en las acciones que yo estoy haciendo y no me doy cuenta a lo mejor de las acciones o de la independencia de las acciones que pueden tener las demás personas. Cuando nosotros tenemos este pensamiento, generalmente, entonces les digo que una manera de combatirlo podría ser, entonces, preguntando acerca de la evidencia que se tiene para creer que a lo mejor las personas le dejan de hablar o dirigen sus acciones nada más como para dañarlo, o el beneficio que puede tener de estarse comparando con otras personas. Y entonces cuando se puede entender como o identificar esta idea, pues es mucho más fácil de dejar de sentir malestar por ella. Hay otra que se llaman las etiquetas globales, y este tipo de pensamiento nosotros ya lo traemos muy arraigados desde pequeños. A nosotros nos crían, nos educan concibiéndonos como la enojona, o la nerviosa, o la que pierde todo. Entonces, el mundo se la pasa poniéndonos etiquetas. Y el problema es que cuando nosotros asumimos una etiqueta, actuamos en función de la misma etiqueta. Se dice, ¿qué se puede esperar de un tonto si no son respuestas tontas? Entonces, cuando nosotros no la creemos, pues es mucho peor, pues, porque nosotros entonces vamos a actuar en consecuencia de lo que nos sentimos. Por lo tanto, entonces nuevamente es buscar la evidencia que nosotros podemos tener para realmente creer que somos de una forma negativa. Es decir, ¿qué evidencia tengo realmente de que yo soy un tonto o de que realmente no puedo o de que a mí se me puede definir como una persona nerviosa? Es decir, darnos cuenta que no somos solo una cosa, sino que somos muchas más cosas y que podemos también actuar en función, pues, de las demás cosas que también somos. Otro pensamiento, y que creo que es uno de los más importantes
para el manejo de los pensamientos, que es la responsabilidad. Y este es importante porque aprendemos a delimitar lo que nos pertenece y aquello que no nos pertenece. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros asumimos cuándo es nuestra responsabilidad, aprendemos también a sentir mucho menos culpa. Entonces, este pensamiento la persona mantiene que los demás pueden ser los responsables de su sufrimiento o por el contrario, yo puedo ser la culpable de que las demás personas se sientan mal. Cuando en realidad yo puedo asumir, si yo me estoy enojando por esto que hizo la persona, soy yo la que me estoy enojando. Es lo que a mí me representa y entonces es mi responsabilidad enojarme y es mi responsabilidad también de tener esta emoción. O por el contrario, si alguna persona se enoja, se molesta, no sé, hasta se suicida por algo a lo mejor que yo hago sin intención de dañarlo, nuevamente es responsabilidad de la propia persona asumir las consecuencias de su propia conducta. Entonces es aprender a delimitar. Y de este pensamiento de la responsabilidad se derivan muchos otros pensamientos. Es decir, los debería. Hay personas que tenemos una lista de las cosas que nosotros deberíamos hacer. Debería ser la mejor persona, debería ser muy trabajadora, no debería cansarme, no debería equivocarme. Y entonces tenemos una lista de cosas que debemos ser. Y cuando nosotros violamos alguna de ellas, pues nos podemos sentir muy mal. Entonces es importante también, por lo tanto, pues revisar qué tanto nos debería o qué tanto lo podremos cambiar por un me gustaría, que ya le baja entonces la intensidad un poquito a la emoción. Es decir, no es lo mismo de debo ser la mejor persona, a, bueno, me gustaría ser la mejor persona, entonces ya no tengo tanta presión por el cumplimiento de esa meta. Existe también algo que tiene que ver con la responsabilidad y que es la falacia de cambio. Es decir, esperar a que nosotros vamos a cambiar en la medida que los demás cambien. Es decir, yo no voy a poder cambiar si mi maestro no cambia o si mi maestro no da las cosas como yo quiero que las dé. O yo no me voy a sentir bien hasta que mi mamá deje de hacer las cosas como ella las hace. O sea, entonces es poner en otros algo que realmente nos corresponde a nosotros cambiar. Entonces, darnos cuenta de que nosotros somos los que somos dueños de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestras conductas. Existe otra que es la falacia de justicia. Y aquí la persona puede estar resentida con el mundo porque espera algo que no le dan. Aquí hay me acuerdo ahorita de un ejemplo de una persona que decía que estaba muy triste porque ella esperaba que en el aniversario de muerte de una persona se le hiciera como todo un servicio religioso, no sé, quería como una serie de cosas que ella esperaba. Y cuando no se hizo, pues se sintió muy mal. ¿Qué pasa? Pues ella estaba esperando cosas que a lo mejor las otras personas ni les pasaba por aquí. Entonces, aquí queda diferenciar entonces cuáles son nuestros deseos y cuáles son los deseos de las otras personas. Entonces no podemos esperar que las otras personas reaccionen exactamente como nosotros somos o como nosotros queremos. Y entonces cuando nosotros aprendemos a separar, es decir, a no esperar de los demás cosas que a lo mejor ellos ni siquiera se les está ocurriendo, entonces vamos a ser capaces de estar como mucho más tranquilos. Se llama entonces falacia de justicia porque dice lo que una persona considera justo, pues a lo mejor no necesariamente los otros, ¿no? Si yo te doy algo, te lo estoy dando porque yo quiero, no porque estoy esperando que me regreses exactamente lo mismo. Es decir, pues tenemos que dejar de esperar. Ok, entonces esos serían los pensamientos básicos. ¿Y cómo los vamos a combatir? Entonces, primero, nosotros tenemos que identificar qué tipo de pensamiento estamos teniendo.
Después existen como 4 preguntas básicas que nosotros tendríamos que hacernos, es decir, tendríamos que comprobar si realmente lo que estamos pensando es cierto. Entonces, buscar evidencia. ¿Es cierto lo que estoy pensando? Otra forma de combatir los pensamientos o de evaluar la validez de un pensamiento es quitarle como esta forma o este aspecto negativa. Es decir, estoy contemplando el evento en su justa dimensión, acuérdense del filtraje, o nada más estoy viendo un pedacito de la información. ¿Me estoy basando en hechos o únicamente me estoy basando en lo que yo estoy suponiendo? Es decir, en lo que yo estoy imaginando, ¿estoy adivinando? Reatribución, que tiene que ver con la responsabilidad. ¿De quién depende cambiar la situación? ¿Depende de mí o depende de la otra persona? Si depende entonces de la otra persona, entonces yo no puedo hacer nada al respecto. Pero si depende de mí, pues entonces yo soy la que puedo cambiar esa situación. Y cambio atencional, generalmente se utiliza cuando es un problema que es cierto, un pensamiento que puede ser cierto, pero que a lo mejor no me ayuda a sentirme mejor. Y entonces puedo decir, bueno, y pensar de esta manera, ¿me va a ayudar en algo? Si yo pudiera pensar, estoy muy angustiada porque no voy a alcanzar a terminar una tarea que me habían dejado desde hace un mes y que la voy a hacer de hoy para mañana, ¿no? Pues evidentemente es una realidad mi pensamiento de no voy a terminar el trabajo, no voy a terminar el trabajo. Y puedo decir, ok, y pensar así me va a ayudar en algo. Y entonces lo puedo cuestionar y decir, bueno, no, ya sé que evidentemente no voy a terminar el trabajo, pero bueno, empiezo a pensar otras alternativas. A lo mejor voy a tratar de avanzar lo más que pueda y pedirle al profesor que me dé más tiempo, no sé. ¿Sí? A lo que voy entonces es tratar de cambiar este pensamiento por algo más funcional o algo que me ayude a actuar para mejorar el problema. Todos ellos, por lo tanto, entonces nos van a dar una mejor opción de pensamiento. Y entonces volvemos al ejemplo que les puse al principio y el evento activador fue, me puse muy nervioso a la hora de exponer. Y pues lo que sentí fue tristeza. Si yo si identifico mi pensamiento, yo digo, ay, lo que pensé fue, ya lo sabía, es que soy un torpe. Por eso me puse nervioso. ¿Qué tipo de pensamiento estoy teniendo? Si yo estoy pensando, a ver, ante el evento de que me puse nervioso cuando expuse, yo puedo pensar, sí, es cierto, es que soy un torpe. ¿El etiquetas globales? Estoy etiquetándome, es decir, soy un torpe, o incluso aquí hay algo que se llama sobregeneralización. También podría decir, es que ya lo sabía, o sea, ya me lo esperaba. O sea, ya sé que siempre me voy a poner nervioso. Entonces la persona nosotros le podemos decir, bueno, ¿en qué porcentaje te sientes triste? No, pues me siento triste en un 80%. Ok. Ahora empezamos el debate. Bueno, ¿es verdad eso que te estás diciendo? ¿Estás viendo el evento en su justa dimensión? ¿O nada más fue una vez la que te pasó? Si es cierto, te pusiste nervioso, pero fue porque no estudiaste, y entonces se empieza a ver como todo el evento completo. ¿O es cierto, si te pusiste nervioso? ¿Qué puedes elegir pensar? Bueno, me puse nervioso esta vez, pero voy a tratar de mejorar para la próxima vez. Entonces, una vez que yo identifico qué tipo de pensamientos tengo, puedo cambiar esta manera de pensar y a lo mejor la tristeza va a seguir ahí, pero a lo mejor ya esta no va a ser de un 80%, sino va a ser de un 70%. Es decir, en la medida en que nosotros podamos bajarle aunque sea una rayita,
ya estamos nosotros disminuyendo nuestro estrés. Y bueno, cada persona va a ser diferente y ante un mismo evento, a lo mejor puede pensar cosas diferentes. Esto que les decía, no es posible que me haya pasado esto, o si ahorita es así si ahorita es frente a mis compañeros, ¿cómo será cuando tenga que dar una conferencia? Pues a lo mejor ahí ya estoy catastrofizando, ¿no? Estoy anticipándome al futuro. O si digo, no es posible que me haya pasado esto, la pregunta sería, bueno, ¿por qué no es posible? ¿No? Es estar esperando que nunca nos pase algo que todos somos susceptibles que nos pase. Por lo tanto, entonces, nuevamente estamos cuestionando nuestros pensamientos. Y les decía, va a haber momentos en los cuales nuestros pensamientos pues van a ser completamente válidos y en realidad pues tenemos también el derecho de sentir o de experimentar emociones como tristeza, enojo, desesperanza, es válido. Lo que no es tan válido es que nosotros nos estemos sintiendo de una manera negativa, pero por algo que nosotros mismos estamos pensando o creando o fantaseando o imaginando, no sé, distorsionando. Ok, entonces pues esta es la técnica. Me gustaría preguntas con respecto a esto. Uno de los planteamientos, doctora, perdón, me disculpo por no prender mi cámara, pero está fallando mucho la red. Uno de los planteamientos es cómo proponer este ejercicio con los estudiantes. ¿Qué recomendaciones da, por ejemplo, cuando también los jóvenes no se prestan demasiado para hacer un análisis acerca de lo que están pensando, sintiendo, o incluso que no logran identificar lo que sienten, que es un problema de reconocimiento de emociones? Sí, a todas las personas nos cuesta mucho identificarnos nuestros pensamientos y es cierto que tenemos que hacer como este ejercicio de darnos cuenta, a ver, detente y evalúa qué es lo que estás pensando, qué te está representando esto que está pasando. A todos nos cuesta trabajo y creo que es un ejercicio válido para hacerlo todos. Es difícil. Nosotros en realidad lo que, por lo menos donde yo lo estoy aplicando, a lo mejor no fue tanto en estudiantes, sino en población enferma, cuando estuve trabajando dentro de los hospitales. Nosotros hacíamos reuniones grupales y les exponíamos cuáles eran como los tipos de pensamientos que podían existir. Se los presentábamos así tal cual, una presentación. Y entonces, a través de esos registros, a lo mejor ayudábamos a las personas a que ellos pudieran identificar cuál era el pensamiento que estaban teniendo, y se llaman pensamientos automáticos porque pasan tan rápido que nosotros no somos capaces de percibirlos. Entonces, detenernos en este momento, ¿y cuándo va a ser ese momento? Cuando tengamos una emoción negativa. Entonces, detente a pensar qué fue lo que pasó. Es decir, volvemos a la técnica de solución de problemas, ¿no? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el evento? Pero ahora lo que vamos a hacer es decir, ¿y qué pensé respecto a eso? ¿Qué me representa? ¿Qué dice de mí? ¿Por qué me sentí tan triste o por qué me sentí tan enojada? Ah, porque lo que pensé fue esto, ¿no? Entonces, este es el ejercicio. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes? Entonces, bueno, creo que nuevamente es darles las herramientas como para que se den cuenta, para que tengan como esta curiosidad de decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿Cómo puedo tener una consecuencia con respecto a lo que yo estoy evaluando? Y si es posible a nivel individual, es decir, cuando alguien pueda tener algún malestar o cuando se acerque a nosotros, pues creo que empezar con estas preguntas de debate les puede ayudar mucho. Es decir, preguntar, bueno, ¿en qué te estás basando en una realidad? ¿Estás evaluando todo lo que pasó? ¿Sí? ¿Estás valorando en su justa dimensión? ¿Pensar así te está ayudando en algo? Y entonces a lo mejor estamos ayudando al estudiante nuevamente, a lo mejor a que le disminuya una rayita nada más a la emoción que está sintiendo y que se empiece a cuestionar pues lo que está pensando y la veracidad de lo que está pensando. Continuamos también con otra pregunta. La profesora María Eugenia Bautista le pregunta, doctora, ¿cómo poder trabajar
nuestra emoción cuando tenemos un evento desafortunado que no se puede desechar de la mente y durante días pasamos lamentando nuestro actuar. Sí, cuando ya estamos, quizá lo que quiero suponer que se refiere a la pregunta es cuando tenemos un evento que puede ser vital, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una separación, puede ser algo que no nos pasa todos los días y que nos puede dejar mucho más marcados. Estamos hablando de un evento mayor o incluso de un evento traumático, ¿no? Presenciar la muerte de tipo violenta, inesperada, una situación que realmente está rebasando nuestra situación, nuestros recursos de afrontamiento. Se dicen que todos estos eventos, aunque se llamen mayores, se traducen en pequeños microestresores. Es decir, ¿en qué hago día a día para a lo mejor enfrentarme a la ausencia de la persona? ¿O qué hago día a día para volver a retomar mis actividades? Entonces, nuevamente, si nosotros somos capaces de dividirlos como en estas pequeñitas tareas, somos capaces de enfrentar poco a poco una situación que es mayor. La estamos como descomponiendo. Hay una técnica que ahorita no la vamos a manejar mucho, que se llama la activación conductual, y que se refiere a que cuando nosotros pasamos por una situación pues realmente pues impactante, nosotros lo que tenemos que volver a enfrentarnos a nuestras actividades de la vida cotidiana, porque eso nos ayuda nuevamente a volver pues adaptarnos o a centrarnos en el ahora y a superar el evento. Entonces, esa activación conductual precisamente implica esto, hacer estas pequeñas tareas que tenemos día a día para poder superar la pérdida, pues, o lo que sea que esté pasando. Gracias. La última pregunta por el momento dice, ¿cómo hacer para sostener una comprensión que ya hemos logrado? Por ejemplo, ya me di cuenta que me etiqueto. ¿Qué hago para no olvidarme de esta tendencia? Creo que ese es un punto muy clave. Yo puedo darme cuenta de cuál es mi debilidad. Ya sé que yo siempre voy a tender a etiquetarme y entonces tengo que estar como muy pendiente de este tipo de pensamientos. Creo que esa es la mejor manera y cuando nosotros los hacemos conscientes, cuando nosotros logramos identificarlos, es muy posible que en un pues, a mediano o largo plazo realmente se puedan cambiar. Pero sí, el punto es identificarlo, saber que de este pie cojeamos precisamente y que entonces tenemos que estar más conscientes de cuándo tendemos a etiquetarnos. Gracias. Ok. Y bueno, por último, espero nos dé tiempo, vamos a pasar a la última técnica que es de las que tienen un impacto a nivel fisiológico y emocional, que es de relajación. Y les digo que es de las técnicas básicas porque desde la definición se dice que la relajación pues es el punto de partida para poder afrontar muchas situaciones. A nivel psicológico podría ser como este fármaco que le estamos dando a nuestro cuerpo para estar como tranquilos y poder enfrentarnos a las situaciones. Se dice que es la primera de las habilidades para el manejo efectivo del estrés y que su práctica constante pues va liberando al sujeto pues de esta sensación incapacitante y pues lo que va a hacer es permitir que entonces pueda actuar. Es importante que cuando nosotros hagamos la relajación, busquemos un lugar que esté silencioso, que la iluminación sea pues escasa, que sea agradable. Es recomendable y de hecho dentro de las recomendaciones es que busquemos un espacio en el cual no haya interrupciones. O sea, sabemos que si va a sonar el teléfono, dejemos encargado a una persona para que conteste el teléfono o pongamos nuestro celular en modo apagado, no sé, sin vibración, pues para que no nos distraiga. Es decir, es buscar este tiempo y así delimitadito, me voy a dedicar únicamente 20 minutos para poder hacer esta actividad. Y evitar estas distracciones. Hay que buscar una posición cómoda,
la ventaja de la relajación es que se puede hacer casi en cualquier lugar. Entonces lo podemos hacer en una posición de sentados o acostado, que sería lo más recomendable, aunque muchas veces no se sugiere que se haga acostado porque las personas tienden a dormirse. Y entonces para hacer la relajación no necesariamente es que se esté buscando el dormir, sino únicamente el bajar la activación. Es importante tener una adecuada temperatura en las habitaciones, porque por lo menos una de las técnicas que se manejan, pues se tratan de recrear ciertas sensaciones en el cuerpo. Y entonces si esta habitación, por ejemplo, si es una sensación de calor y esta habitación está como muy caliente, pues a lo mejor pudiera llegar a ser incómodo. La frecuencia, hay quienes la recomiendan que por lo menos se haga una vez al día. Hay quienes dicen que, bueno, con que se pueda hacer 3 veces a la semana, creo que se pueden obtener beneficios importantes. Y cuando son técnicas, pues sobre todo ya bien establecidas, debe ser progresiva, es decir, no vamos a esperar que desde la primera vez nos salga o podamos llegar como a esta relajación completa, ya sea que no podamos respirar bien de una manera la primera vez que hagamos el ejercicio, o que no podamos tensar o destensar nuestro músculo si estamos haciendo la muscular progresiva, o que no podamos recrear ciertas sensaciones si estamos haciendo un tipo de relajación que se llama autógena. Entonces, bueno, es progresivo, todas estas técnicas llevan un orden y pues se tiene que practicar para poder alcanzar los resultados. Bien, entonces dentro de las técnicas de relajación existe la relajación muscular progresiva. En este caso se sigue como el principio del péndulo, es decir, se parte de la idea de que si nosotros tenemos tensa una parte del cuerpo, a veces no sabemos identificarla y no sabemos cómo destensarla. Cuando estamos tensos, generalmente tendemos a apretar nuestros músculos. Entonces, o apretamos nuestras mandíbulas o tensamos nuestros músculos de la frente y por lo tanto vienen los dolores de cabeza, o a lo mejor los músculos de la espalda y vienen los dolores de espalda, o a veces nos cachamos que estamos con los brazos así, o a lo mejor los pies, no sé. Entonces, todas las personas somos diferentes, pero la idea de este tipo de relajación es que nosotros si apretamos con esta técnica y relajamos nuestros músculos, vamos a ser capaces de identificar cuándo estamos tensando y vamos a ser capaces, dominando la técnica, de cuando estemos tensando, poder relajar esa parte del cuerpo. Entonces, el principio del péndulo es precisamente ¿no? Si nosotros estamos tensando, podemos llegar al lado contrario, que es la relajación. ¿En qué consiste? Entonces, en que progresivamente se van tensando los músculos de algunas partes de nuestro cuerpo, cabeza, extremidades, espalda, abdomen, piernas, y después los vamos relajando. Ok, esta relajación, al final les pongo un video, no nos da tiempo de ver todas las técnicas, pero bueno, esta es la relajación de Jacobson y es una de las técnicas pues mucho más difundidas dentro de las técnicas de relajación. Existe otra que es un poco más pasiva y se llama la relajación autógena. Esta lo que pretende es que a través de ciertas sugestiones que nosotros le podemos hacer a nuestro cuerpo, podamos recrear una sensación de relajación. Esta técnica, entonces, trata de inducir ciertas situaciones para que se recreen en nuestro cuerpo y poderlas llevar a cabo. Las sensaciones que se tienen que imaginar son de pesadez, que se trabaja en extremidades, de calor, que también se trabaja en extremidades, ayuda a regular el ritmo cardíaco, a regular la respiración. Se trabaja con el plexo solar, es decir, con la parte del tórax, con una sensación de calor también, y con la frente, aquí sí es una sensación contraria, aquí lo que se trata de recrear es una sensación de frescura. Y quisiera entonces aprovechar unos momentitos para darles esta técnica. Entonces, si me permiten, vamos a hacer un ejercicio, lo voy a hacer como lo más rápido posible porque ya nada más tenemos
prácticamente 10 minutos. Entonces, vamos a llegar por lo menos a unos 2 ejercicios, pero para que vean cómo se hace la técnica. Entonces, les voy a pedir que en el lugar en donde estén sentados, si se pueden recargar, es mucho mejor. Si pueden hacer su cuerpo hacia adelante, también es válido. Les voy a pedir que cierren sus ojos y que repitan mentalmente cada una de las frases que yo les voy a ir diciendo. Por cuestiones aquí de género, me voy a referir entonces siempre al género femenino, porque creo que son la mayoría. Bien, entonces cierren sus ojos, respiren profundamente y repitan mentalmente cada una de las frases que diré a continuación. Me siento tranquila. Estoy totalmente tranquila. Centro mi atención en mi brazo derecho. Solo puedo sentir cómo mi brazo derecho empieza a sentirse pesado. Siento cómo mi brazo derecho está muy pesado. Mi brazo derecho se siente muy, muy pesado. Estoy completamente tranquila y relajada. Nada me distrae. Mi brazo derecho se siente muy pesado. Cada vez estoy más tranquila y relajada. Mi brazo derecho se siente completamente pesado. Estoy relajada y tranquila. Mi brazo derecho se siente pesado y relajado. Estoy completamente tranquila. Ahora me centro en mi brazo izquierdo. Me concentro en cómo mi brazo izquierdo se empieza a sentir cada vez más y más pesado. Siento cómo mi brazo izquierdo está muy pesado. Mi brazo izquierdo se siente pesado y relajado. Estoy completamente tranquila. Nada me distrae. Mi brazo izquierdo se siente muy, muy pesado. Cada vez estoy más tranquila y relajada. Mi brazo izquierdo pesa cada vez más. Estoy relajada y tranquila. Mi brazo izquierdo se siente pesado y relajado. Ahora pongo mi atención en mi pierna derecha. Solo siento cómo mi pierna derecha pesa mucho. Siento cómo mi pierna derecha está muy pesada. Mi pierna derecha se siente muy, muy pesada. Estoy completamente tranquila y relajada. Nada me distrae. Mi pierna derecha está muy, muy pesada. Cada vez estoy más tranquilo y relajada. Mi pierna derecha pesa mucho. Estoy relajada y tranquila. Mi pierna derecha está muy, muy pesada. Me siento completamente tranquila. Ahora pongo mi atención en mi pierna izquierda. Solo siento cómo mi pierna izquierda se siente cada vez más pesada. Mi pierna izquierda se siente muy, muy pesada. Estoy completamente tranquila y relajada. Nada me distrae.
Mi pierna izquierda está muy pesada. Cada vez me siento más tranquila y relajada. Mi pierna izquierda pesa mucho. Me siento relajada y tranquila. Mi pierna izquierda está pesada y relajada. Estoy completamente tranquila. Ahora mis brazos y mis piernas se sienten completamente pesados y relajados. Centro mi atención en mi brazo derecho. Solo siento cómo mi brazo derecho se siente caliente, muy caliente. Siento mi brazo derecho con un calor agradable. Mi brazo derecho está caliente. Mi brazo derecho está pesado y caliente. Estoy completamente tranquila y relajada. Nada me distrae. Mi brazo derecho está caliente y cada vez me siento más tranquila y relajada. Mi brazo derecho está caliente con un calor agradable, relajante. Me siento relajada y tranquila. Mi brazo derecho está pesado y caliente. Estoy completamente tranquila. Centro mi atención en mi brazo izquierdo. Solo siento cómo mi brazo izquierdo se siente caliente, muy caliente. Siento mi brazo izquierdo caliente, con un calor agradable. Mi brazo izquierdo está caliente. Mi brazo izquierdo está pesado y caliente. Estoy completamente tranquila y relajada. Nada me distrae. Mi brazo izquierdo está completamente caliente. Cada vez me siento más tranquila y relajada. Mi brazo izquierdo está caliente. Estoy relajada y tranquila. Mi brazo izquierdo se siente pesado y caliente. Estoy completamente relajada. Dirijo mi atención a mi pierna derecha. Solo siento cómo mi pierna derecha se siente caliente, muy caliente. Siento mi pierna derecha caliente. Es un calor agradable y relajante. Mi pierna derecha está caliente, pesada y caliente. Estoy completamente tranquila y relajada. Nada me distrae. Mi pierna derecha está caliente. Cada vez estoy más tranquila y relajada. Mi pierna derecha está muy caliente. Estoy relajada y tranquila. Mi pierna derecha está pesada y caliente. Me siento completamente tranquila. Pongo mi atención en mi pierna izquierda. Solo siento como mi pierna izquierda está caliente, muy caliente. Siento mi pierna izquierda caliente, con un calor agradable. Mi pierna izquierda está caliente. Mi pierna izquierda está pesada y caliente. Estoy completamente tranquila y relajada. Nada me distrae. Mi pierna izquierda está caliente. Cada vez estoy más tranquila y relajada. Mi pierna izquierda está muy caliente. Estoy relajada y tranquila. Mi pierna izquierda está pesada y caliente. Estoy completamente tranquila.
Mis brazos y mis piernas se sienten pesados y relajados. Mis brazos y mis piernas están calientes. Ahora me concentraré en mi frente. Pienso en cómo mi frente se siente agradablemente fresca, como si un paño húmedo estuviera colocado sobre ella. Mi frente está fresca y relajada. Mi frente está agradablemente fresca. Estoy totalmente tranquila. Mi frente se siente agradablemente fresca. Todo mi cuerpo está completamente relajado. Pongo atención en mi respiración. Mi respiración es tranquila y pausada. Mi respiración es tranquila, fácil y pausada. Disfruto de la sensación de tranquilidad y relajación por un momento más. Y ahora abro lentamente mis ojos. Bien. Ok, este es un ejemplo entonces de la técnica de relajación autógena. Lo que se trata es de repetir frases para recrear ciertas sensaciones en nuestro cuerpo. Muchas veces en un principio pues es difícil de alcanzar estos estados, sin embargo con la práctica pues podemos lograr sentir estas sensaciones y poder relajarnos. Generalmente también las técnicas de relajación se pueden dar de manera grupal, se puede buscar un espacio dentro del aula para cuando hay una situación de tensión, utilizar alguna estrategia de relajación, puede ser la respiración, puede ser relajación muscular progresiva, que a veces es, bueno, de manera particular me gusta más, pero es un poquito más larga, es más accesible para los estudiantes, o esta que es un poquito más pasiva y que únicamente nos está propiciando que imaginemos situaciones que nos pueden relajar. Bien, tenemos, perdón por lo rápido, unos 4 minutos por si tienen alguna pregunta. Doctora, tienen agradecimientos, mucho reconocimiento por lo que se ha compartido en este taller, que es desde luego breve para las necesidades que ahora estamos viviendo, pero agradecimientos, reconocimientos, comentan que les sirvió mucho la técnica, así es de que sin duda va a ser una técnica que se va a poner en práctica sin duda con los estudiantes. Y aprovechando el espacio, también quisiera agradecer, ahorita le cedo la palabra al maestro Fernando para que haga el cierre, pero les quiero agradecer y pedirles una disculpa porque la liga de los talleres parece que no a todos les llegó en tiempo y forma, entonces tuvieron algunas dificultades para conectarse. Esperemos que esto no suceda más, las tecnologías a veces nos fallan, pero bueno, estuvimos aquí muy satisfechos, muy a gusto, y desde luego que el video se va a compartir para que también lo tengan disponible por si lo quieren implementar estos ejercicios y técnica con sus estudiantes. Maestro Fernando, adelante, gracias. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes y todas las asistentes. Me parece que fue un taller muy enriquecedor. Creo que todos terminamos realmente relajados con este ejercicio final que nos puso. Y bueno, pues con esto damos por terminadas las actividades del día de hoy, del cuarto encuentro de tutoría de la Escuela Nacional Preparatoria. Y los invitamos para que el día de mañana, desde las 10 de la mañana, se conecten para poder asistir a los trabajos del eje número 3, estrategias
para el trabajo tutorial. Yo les agradezco nuevamente su participación, sus preguntas, y doctora, muchas gracias por su taller. Fue una delicia. Muchas Pues, gracias. con esto damos por terminado las actividades y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.